y se ve como blanco. Entonces se ve un aspecto blanquecino, como un vidrio esmerilado. Eso es un criterio. Otro criterio son a veces que la cromatina se forma en la parte central y forma como una barra. Se forma una barra, a veces como una S itálica. Y eso es la morfología celular o nuclear de un aspecto como si fuese un grano de café. Entonces tenemos los núcleos en barra o núcleos en granos de café. Es otro criterio también. Y cuando nosotros hablamos de la citología, entonces vemos esta morfología. Miren ustedes acá, miren estas formaciones que se van a ver. Eso se ve en citología. Eso es entonces, esa es la vacuolas nucleares intracitoplasmáticas. Esas son las vacuolas nucleares intracitoplasmáticas que alguna vez la vemos nosotros, entonces, que forman, y estos que forman acá en la histología como si fuese en vidrio esmerilado. Otra vez se forma una pequeña consistencia o una agrupación de estas cromatinas en la parte central y que constituye lo que es los núcleos en par. La biopsia por activación de tiroides es una biopsia bastante simple y que es inocua. La paciente uno le toma la muestra, revisa de inmediato, colorea de inmediato la lámina y si uno la ve con cantidad adecuada de células, listo que se vaya la paciente, no pasa nada. Pero si es que tengo la posibilidad de repente sacar pura sangre, no, que se espere, le hacemos otra encada y hasta obtener una buena muestra. Así que cuando ya hay experiencia, es fácil de hacerlo. Ahora, por supuestamente, la biopsia de aspiración por tiroides ya se hace con ecodirigida. Entonces, el ecografista ya nos está mostrando el nódulo, porque antes uno, ¿qué hacía? Con los dos deditos, comenzaba a delimitar el nódulo y ahí hincábamos, ¿no? Una pistola al vacío con aguja unipodérmica, estas hincábamos ahí y sacábamos la muestra. Pero ahora no, ahora ya con el ecografista uno ve la imagen y se acerca, cuando llega el nódulo lo pincha y obtiene la muestra. O sea, son ya más certeros y siempre se logra una biopsia bastante viable con eso. Bien, ese es el carcinoma papilar tiroideo. El carcinoma folicular ya lo hemos visto, que es la contraparte del adenoma folicular. Entonces, por eso la tipia citológica y actividad mitótica no son hallazgos absolutos de malignidad, ¿no? El criterio de malignidad, ¿qué cosa es? Invasión capsular y vascular. La citología, entonces, o la histología puede ser lo que nosotros hemos visto y que correspondía a un adenoma folicular. Pero si a eso agregamos que hay invasión capsular e invasión vascular, ese es un carcinoma folicular. Si no hay, sigue siendo un adenoma folicular de tiroides. Entonces eso es lo que nosotros. Bien, esto es entonces, miren ustedes hacia arriba, en esta primera foto que es lo que encontramos nosotros. Todo este es la cápsula y acá miren como especie de un espolón que ya sobresale e invade la cápsula. Y acá encontramos otro, y esto corresponde a un vaso. Corresponde a un vaso sanguíneo, a mayor aumento ya se determina algunos hematíes, y todo eso está ocupado por carcinoma folicular de tiroides. Entonces, esto ya es criterio de malignidad, y eso es lo que uno busca cuando encontramos esto. El carcinoma medular son los carcinomas de la célula C, carcinomas de células foliculares. Estos carcinomas es importante, pero más importante es ¿por qué? Porque puede estar asociado a otro síndrome, ¿no? A un síndrome el NEM, neoplasia endocrina múltiple, eso pueden estar asociados. Puede ser esto, a veces se presentan también en personas mayores, ¿no? Y esto solamente se inicia en las células parafoliculares, como decía. Puede ser una lesión única o puede ser una lesión múltiples, con múltiples formaciones nodulares, con un crecimiento bastante grande de la glándula tiroides. La morfología que ustedes la van a ver también en su histología, van a ser grupo de células, isla de células o nido de células. La morfología de la célula puede ser variada, puede ser forma poligonal, puede ser fusiforme, puede ser redondeada o puede ser estructura pseudorosetoide. O sea, esta pseudoroseta es como si fuese una pseudoglándula que se dispone ahí. Pero eso ustedes ahí.
¿Y qué cosa es lo curioso? Que todos estos grupos o nidos o islas de células van a estar separados por un tejido, que no es un tejido fibroso, sino es un material colóide, un tejido proteináceo, acidófilo, acelular, y eso es lo que va a separar a todo estos nidos celulares. Entonces, eso es el material y que nosotros le encontramos y le pedimos, cuando vemos esta lesión, entonces le pedimos ¿qué cosa? Un rojo de Congo para determinar si es amiloide y una inmunohistoquímica para determinar también la positividad de la célula folicular, parafolicular. Estas son, entonces pueden ser multinodulares, muy grandes la lesión, el tumor, y estas son la morfología, nido de células, isla de células, separado por un estroma acidófilo acelular. Todos estos son los rosaditos. Eso entonces nosotros pedimos eso. Cuando se pide eso, cuando encontramos esto, hay que pedir dos cosas, ¿no? En principio, tiroglobulina y calcitonina. ¿Y por qué la tiroglobulina? La tiroglobulina porque me va a marcar células foliculares. Y la calcitonina me va a marcar la célula C, o las células parafoliculares. Entonces yo tengo ahí la dos. Si me sale positivo para células foliculares y negativo para células C, o sea, parafoliculares, entonces eso no es un carcinoma medular. Pero si es al revés, si me sale positivo para células parafoliculares y la tiroglobulina negativo, entonces, bueno, tenemos un carcinoma medular. Pero además de eso, ¿qué le podemos pedir? Le podemos pedir también rojo de Congo. Entonces todo el material verde manzana me da positividad. Entonces eso ya me demuestra, ¿no? Ustedes ven la morfología celular, los núcleos y la morfología es muy variada. Nido de célula, isla de célula separada por ese material proteináceo y que me da positividad para la calcitonina, ¿no? Esa es la positividad. Y también me da positividad para el rojo de Congo. Entonces con eso ya tenemos nosotros que es un carcinoma medular. La glándula paratiroides es otra patología, y estas glándulas paratiroides, ¿qué cosa es lo que tenemos? Son cuatro glandulitas las que vemos ahí, son pequeñas ellas, no miden más de 3 o 4 milímetros cada una de ellas, y que se van a encontrar o se van a localizar a nivel de la parte de la cara posterior de la glándula tiroides, ¿no? Entonces, su peso son de 30 a 40 miligramos. Ahora, esta glandulita, si bien es cierto, siempre son 4, algunas veces se puede encontrar en mayor número, ¿no? Y en otras localizaciones, inclusive hasta en el timo se ha encontrado, en localización en la parte media inferior. Es lo que, composición, células principales, células auxifílicas y los adipocitos. Cuando recién se nace, estos generalmente son células principales. Luego tenemos las células principales y las células auxifílicas. Y en la persona mayor, ya la persona adulta, ya también hay un infiltrado por adipocitos. Entonces, esto ya se convierte, todos estos tres grupos de células que vamos a encontrar. Su función es la secreción de la paratormona, y esta es la que va a ser la predominantemente para el control. Y la paratormona, ojo, también es importante. No está bajo el control de la pituitaria, ¿no? Entonces, eso no está ahí por si acaso. Muy bien. Entonces la función secreción de la paratormona, la cual es controlada por la concentración de calcio libre en sangre. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para ello? Estimula la liberación de calcio a partir de los huesos, incrementar la absorción de calcio en el intestino, incrementar la reabsorción de calcio en los túbulos renales, aumenta la conversión de vitamina D en su forma de 1,25 de hidroxilasa activa, y aumenta también la expresión urinaria de fosfato. En todo esto interviene esta paratormona, ¿no? Entonces, esto por eso es que una lesión, esto se incrementa la liberación de calcio a partir de los huesos. Entonces, eso también, su alteración va a producir cierto grado de alteraciones. Es una hormona polipeptídica que interviene en la homeostasis extracelular del calcio iónico por medio de la movilización ósea. Otra vez, repetimos lo que hemos dicho, lo que está en la foto anterior: estimula la reabsorción renal, inducción de la
producción de enzima 1,25 hidroxilasa y cataliza la síntesis de vitamina D. Incrementa la reabsorción ósea, liberando calcio y fósforo a la sangre y disminuye los niveles de fosfato. Esto es lo que se produce. ¿Bien? Esta alteración cuando se ve, cuando hay una hiperfunción de la glándula paratiroides, entonces aquí es donde vemos nosotros. Si las glándulas hiperfuncionantes producen demasiada cantidad de hormonas, las cuales a su vez estimulan el aumento de los niveles de calcio en el torrente sanguíneo. Y esto igualmente, si hay demasiada cantidad de esa hormona, va a estimular también la reabsorción ósea. Entonces, al estimular la reabsorción ósea, porque se estimulan los osteoclastos, hay una gran producción de osteoclastos. Si hay mayor cantidad de osteoclastos, hay mayor cantidad de reabsorción ósea. ¿Qué se ocasiona con esta reabsorción ósea? Que ocasiona una pérdida de la masa ósea, o sea, una osteoporosis, ¿no? Por esta lesión, una osteoporosis. Las causas del hiperparatiroidismo, la más común es el adenoma, y la menos frecuente es la hiperplasia pareidoidea y raro los carcinomas. Eso también en los adenomas, ¿no? Entonces, como ustedes ven hasta ahorita, si nosotros sacamos la glándula tiroides, donde más se presenta cáncer, en el resto los cánceres son un poco raros, ¿no? Pero sí las lesiones benignas, son sobre todo las lesiones adenomatosas, es lo que se va a presentar. Muy bien. La producción de hormonas ocasiona una descalcificación de los huesos entonces. Esa descalcificación de los huesos indudablemente va a llegar a una osteoporosis. Y eso ya es fácil, como ya le dije, entonces por un incremento de la reabsorción ósea. Aumento de calcio en sangre. Esto se puede presentar a cualquier edad, más frecuente en los 30 y 40 años. El adenoma de la glándula tiroides generalmente es el 80%. Ahora, este adenoma, solamente para hablar, cuando se produce alguna patología de estos tipos de glándulas, que son 4, solamente en el adenoma se afecta una de ellas, nada más, ¿no? El resto está libre. Cuando hay una sola afectación de una sola glandulita, entonces eso hablamos de adenoma, porque en las hiperplasias generalmente las 4 están aumentadas de tamaño. Entonces eso también puede. ¿Bien? Este hiperparatiroidismo puede ser primario, puede ser secundario o puede ser terciario. Cualquiera de ellos puede presentarse este hiperparatiroidismo. El primario, hay una excreción excesiva de paratormona, manifestándose por signos y síntomas de hipercalcemia. Eso ya también lo hemos visto. Y que la causa del primario es el adenoma. Entonces la causa es el adenoma. Entre 80 y 90% de todas estas lesiones son adenoma. El secundario, la insuficiencia renal crónica, mala absorción, deficiencia de vitamina D, carcinoma medular de tiroides. Y el terciario son los síndromes paraneoplásicos, que es lo que se presenta en estos tipos de lesiones. Bien, el adenoma de paratiroides, entonces ya hemos visto cómo se va a presentar. Son lesiones ovales, encapsuladas, color marrón rojizo, con superficie corta homogénea y áreas hemorrágicas. Histología es una marcada celularidad con ausencia de grasa. Es lo curioso que hay. Estos adenomas pueden estar formados por células principales o por células oxifílicas. Aumentar el tamaño de todas ellas, pero que aquí no vamos a encontrar tejido adiposo, no vamos a encontrar adiposo. Entonces eso ya nos permite a nosotros decir, este es un adenoma. Pero si encontramos tejido adiposo, entonces ya dicen, no es adenoma, es una hiperplasia. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros ver con esta tipo de lesiones. Tenemos a hipercalcemia, a hipercalciuria, disminución de fósforo en suero e incremento de fósforo en orina. Eso es la parte del laboratorio que uno puede encontrar. Incremento de la fosfatasa alcalina y, por supuesto, uno saca paratormona y está incrementada también. Este es lo normal. Este es una persona normal, joven, y este es un adulto, lo normal que se pueda presentar. No, eso no ocupa. Se dice inclusive que a veces gran parte de personas mayores hay una infiltración adiposa, pero es normal. Sin embargo, cuando se presenta estos tipos de lesiones
Por ejemplo, ahí tienen ustedes, miren, de arriba, un adenoma, arriba, una hiperplasia. El adenoma, ustedes pueden ver ahí, tejido de células principales, aunque también puede haber células oxifílicas, perdón, células principales acá, ¿no? Y también se puede ver otro tipo de células. Acá, miren ustedes acá, cuando estas representan células adiposas, esto ya deja de ser adenoma. Esta es una hiperplasia, lo que encontramos acá. Igual, la hiperplasia en este esquema entonces nos señala que las 4 glándulas están aumentadas de tamaño. En cambio, los adenomas solamente una glándula. Los carcinomas son muy raros, por eso no les menciono esa. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos. Las hiperplasias de la paratiroides, pues una respuesta compensatoria que se va a compensar ante los niveles de calcio sérico y persistentemente bajo. La causa más frecuente es la insuficiencia renal crónica. Esa es la causa, ¿no? Entonces, eso es lo que produce. Entonces, cuando hay una insuficiencia renal, se puede producir esto. Entonces, cuando hay insuficiencia renal, debe haber una pérdida excesiva de calcio por orina, provocando una disminución del calcio sérico. ¿Y esto qué va a provocar? Un aumento de la secreción de la paratormona. Y si aumenta la secreción de paratormona, entonces ya sabemos todo lo que puede ocasionar. Al haber este aumento de la secreción de paratormona, entonces se produce después una hiperplasia de esta lesión. Y acá, curiosamente, casi siempre las 4 glándulas están aumentadas de tamaño. La histología, vamos a ver, hiperplasias son las principales, que es lo más común, como agregado células oxifílicas y células plásticas. El patrón puede ser sólido, puede ser glandular, puede ser acinar o puede ser escaso tejido adiposo. Eso es lo que se ve en la hiperplasia. Entonces, es diferente cuando es una glándula normal, porque en hiperplasia hay un incremento de estas células. Y ese incremento de células va como tapando o ocupando todo ese tejido adiposo que había en un principio, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá. Bien, entonces seguimos. Y esto es lo que nosotros vemos. Miren, por un lado, células medias moraditas, azuladas, por otro lado, células rojitas. Células principales hacia su lado izquierdo y células oxifílicas hacia el derecho. Pero también se pueden presentar estas células oxifílicas y células claras también que se puede ver. En menor proporción se puede encontrar estos tipos de células en estos casos de hiperplasia, ¿no? Eso nosotros podemos ver. Entonces la hiperplasia, bueno, ya le hemos visto también todo esto, que es una repetición, y eso es lo que nosotros vemos. Bien. En el terciario, ¿qué es lo que sucede aquí? Es la persistencia de la hiperfunción paratiroidea. Un adenoma paratiroidea autónomo en una de las paratiroides hiperplásicas. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Supongamos nosotros que hemos tenido un paciente con una insuficiencia, supongamos que hemos tenido una insuficiencia, una insuficiencia renal crónica. Esta insuficiencia renal crónica ha provocado una hiperfunción de paratormona. Entonces ha provocado una hiperplasia de estas glándulas. Entonces se supone que si el paciente entra en una cirugía de trasplante, se solucionó el problema de insuficiencia renal. Su riñón comienza a funcionar nuevamente normalmente. Pero ¿qué pasa con estas glándulas paratiroides que están crecidas? ¿Disminuye el tamaño? No. Como esta hay una mayor tamaño de glándula paratiroides, entonces sigue secretando paratormonas, sigue secretando en mayores incrementos. O sea, se vuelve autónomo, a pesar de haberse ya solucionado el problema de insuficiencia renal. Entonces, sigue generando. Entonces, fue autónomo en su producción hormonal. Y eso es lo que se denomina, pues, a estas glándulas hiperparatiroidismo terciario, ¿no? Porque ya se vuelve una secreción autónoma de toda esta secreción. Muy bien. El hipoparatiroidismo, las causas de hipoparatiroidismo incluyen extirpación accidental de la glándula tiroides. Muy bien.
Otra causa incluye ausencia de la glándula paratiroidea de nacimiento o de repente una pérdida de función debido a causa desconocida. Puede ser idiopática, ¿no? Entonces no conocemos por qué se ha producido eso, pero se puede dar estos casos. Hay entonces disminución de la paratiroides, niveles bajos de calcio en sangre y se puede presentar también a cualquier los trastornos que hemos mencionado y que eso puede ser la causa del hiperparatiroidismo. Creo que ahí llegamos. Son las 5:51. ¿Seguimos? Bueno, vamos a seguir. La glándula suprarrenal. Hasta cuando llegue las 6. La glándula suprarrenal, entonces, es una glándula que está en el polo superior del riñón, que en el niño tiene una forma piramidal, ¿no? Y que puede llegar a medir también hasta unos 5 centímetros por 2 centímetros. En el adulto se vuelve aplanada, todo el polo superior se vuelve aplanada por compresión de las células adiposas que van a encontrar ahí. Y ahí tenemos una parte media doradita que se ve así, y por eso nosotros la reconocemos. A veces cuando hacemos necropsia hay que buscar la glándula suprarrenal como sea. Lo primero que buscamos es la glándula suprarrenal, ¿no? Y también cuando hacen la nefrectomía, o sea, muchos de ellos sacan con toda la grasa perirenal y dentro de esa grasa perirenal arrastran también la glándula suprarrenal. También hay que buscarla con cuidado, se busca en el polo superior y hacia la parte interna. Ahí la comenzamos a buscar. Y eso la identificamos por esa color amarillo dorado que tenemos, ¿no? Y ahí tenemos la parte amarilla es la parte glomerular, la parte azulada es la parte fascicular, ¿no? Y la parte central es la parte medular, ¿no? Con la reticular que es la que sigue. Entonces, y todo esto vemos nosotros en este esquema. La parte glomerular son como especies de glomerulitos de células que se ponen nidos, ¿no? De células con un citoplasma bastante claro. Esto se va a caracterizar porque cada uno de ellos, la parte glomerular, el volumen aproximado 10%, la parte reticular, volumen aproximado 10%, la fascicular, volumen aproximado 80%. Y esto, cada una es importante porque cada una produce determinado tipo de hormona. Mineralocorticoides, la aldosterona en la parte cortical, ¿no? La parte glomerular, toda la corteza, la parte glomerular. La parte fascicular, el cortisol, los glucocorticoides. La parte reticular produce hormonas sexuales también. Y la medular, entonces esto ya produce las catecolaminas, que es lo que produce todas esas informaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bien, aquí está ya más detallado la zona glomerular, mineralocorticoides, aldosterona como principal hormona, la fascicular, cortisol, corticosterona, los glucocorticoides, la reticular, las hormonas sexuales, ¿no? La dihidroepiandrosterona como la más importante, y la medular, que secreta pues la catecolamina, ¿no? Las catecholaminas son las que van a encontrarse en estos tipos de niveles. Muy bien. Esto entonces tenemos nosotros que ver, porque hay alteraciones que se pueden presentar en estas glándulas suprarrenales. Y una de las alteraciones que se da sobre todo en niños, que tenemos el síndrome adrenocortical. El síndrome adrenocortical, cuya causa pueden ser cuáles. Puede ser un carcinoma suprarrenal secretor de andrógeno, o puede ser una hiperplasia suprarrenal congénita por déficit hereditario de algunas enzimas que intervienen en la biosíntesis del cortisol. Entonces cualquiera de estos puede dar un síndrome adrenocortical. Y estos síndromes adrenocortical a veces se pueden manifestar. Y se pueden manifestar, ¿por qué? Porque hay un desarrollo precoz en el niño. Hay una virilización en el niño. En las niñas hay virilización, ¿no? Cuando hay alteraciones electrolíticas. Y alguna de ellas alteración electrolítica puede presentar gran eliminación de sodio, una gran eliminación de sodio por orina, que provoca una hipotensión y me puede provocar esto hasta la muerte.
¿no? Entonces, ¿y esto a qué se debe? Estas alteraciones electrolíticas y otras alteraciones se manifiestan, entonces, ¿por qué? Porque esto puede deberse al déficit de algunas enzimas, ¿no? Y estas enzimas puede haber un déficit completo de la 21 hidroxilasa. Entonces, felizmente no es tan frecuente. Con el déficit completo de la 21 hidroxilasa muchas veces es incompatible con la vida. Los niños mueren acá, ¿no? El déficit parcial de la 21 hidroxilasa, que es la que se presenta con mayor frecuencia, entonces ahí ya, este déficit parcial, la poca cantidad es suficiente para una función renal. Luego tenemos en menor proporción la déficit de la 11 hidroxilasa y déficit de la 17 hidroxilasa. Todo esto entonces me va a producir una serie de alteraciones enzimáticas a nivel de la glándula suprarrenal. Bien. Otra patología que puede ser el síndrome de Cushing. La patogénesis del síndrome de Cushing es múltiple patogenia, pero las más comunes, ¿cuáles son las más comunes? La iatrogénica. A veces tratamiento prolongado con glucocorticoides. A veces pacientes que se comienzan a tomar glucocorticoides por determinada patología y eso pues poco a poco le va produciendo pues una alteración en la funcionalidad de esta glándula suprarrenal a nivel cortical y ya comienzan todos los cambios que se van por este síndrome de Cushing que se puede presentar. Lesión de hipófisis, ¿no? Una hipersecreción de ACTH, ¿no? O un adenoma hipófisis puede presentarse también. Esta hipersecreción de ACTH, inclusive, esto es lo que lleva pues a una alteración de la cortical de la suprarrenal y esto es lo que va a producirse esto. La secreción inapropiada del ACTH, también esos son los que se ven en los cuadros de los síndromes paraneoplásicos por algún tipo de patología. La más común, el carcinoma pobremente diferenciado de células pequeñas de riñón. También tumor carcinoma puede producirse. Y lesiones corticales que se pueden dar en menor proporción a pesar de este Cushing, ¿no? Las lesiones corticales son las que se presentan en menor proporción en estas. ¿Qué es lo que muestra el paciente? El paciente muestra a veces un engordamiento, una carita de luna llena, a veces los acúmulos de grasa son en formas centrípetas, hay acúmulo de grasa a nivel de la nuca posterior, como se llama el músculo del cuello en cebú, ¿no? Hay un aumento de distensión abdominal, aparición de estría, atrofia muscular, debilidad muscular. También puede haber cambios que están relacionados con efectos androgénicos, ¿no? También puede haber afectación del sistema inmune, puede haber afectación en la masa ósea, puede producir osteoporosis también, ¿no? Entonces, hay una serie de patologías que se pueden manifestar en este síndrome de Cushing. Entonces, igual tenemos acá, ¿cuál es la manifestación que esto tenemos? Generalmente cuando uno ve esto, entonces esto tenemos acá el tumor que nunca el tamaño debe exceder a 5 centímetros, nunca. Cuando el tumor, el tamaño de este tumor excede a 5 centímetros ya pensamos en otra patología. Es un tejido color marrón, parduzco, pardo amarillento, rojizo, hemorrágico, necrótico y que cuando nosotros lo vemos pues unas células como si fuese una célula renal, un carcinoma célula renal, ¿no? Entonces todo esto son células claras lo que se vemos ahí. Y ese color amarillento porque está lleno de líquido, pero en el proceso de solutos y solventes, durante la macroscopía y todo, es lo que se va a producir, a producir la eliminación de todo este componente lipídico intracelular y quedando solamente con una célula vacía, y eso es lo que le da a estas características de células claras, ¿no? Entonces eso es lo que se ve y eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Esas son las patologías, esas son las histologías que se ven en este tipo de lesiones. Muy bien. Otras que vamos a tener es hipersecreción de hormonas corticales, tenemos el hiperaldosteronismo primario o síndrome de Conn. El síndrome de Conn también vemos ahí las causas, es el adenoma cortical secresor de aldosterona en un 70%. Hay una hiperplasia de la célula glomerular, un 30%, carcinomas raramente secretan este tipo de aldosterona. Entonces aquí tenemos esta hipersecreción de aldosterona. Entonces vemos nosotros y esto es lo que nosotros vemos. Muy bien.
Entonces, el síndrome de Crohn clínicamente, ¿qué cosa es lo que va a producir? La producción excesiva de aldosterona con inhibición del sistema renina-angiotensina, que me va a producir retención de sodio, excreción de potasio, y esto me va a producir una hipertensión arterial, ¿no? Eso es lo que puede producir. Por otro lado, también la hipopotasemia puede ser causante de debilidad muscular, puede ser causante de ascalosis y puede ser causante de patología cardiovascular, ¿no? De paro cardíaco, inclusive que se pueda presentar por este síndrome de Crohn. El resultado del déficit de mineralocorticoide y glucocorticoide tenemos nosotros que esta es la insuficiencia córtico-suprarrenal, esto es la hiposecreción de hormonas también corticales, que puede ser primaria o puede ser secundaria, que puede ser aguda, ¿no? O puede ser crónica. Muy bien. La insuficiencia aguda consiste en una hemorragia suprarrenal masiva, complicada muchas veces con una infección bacteriana. Estas se presentan presentadas o comienza esta hemorragia a nivel medular, a nivel de la glándula suprarrenal en la médula, ahí se comienza esta hemorragia y que puede estar asociada o de repente a componente de una neisseria, meningitis, y eso es lo que nos puede dar o producir cambios, ¿no? Un shock séptico y alteraciones multiorgánicas y producir la muerte del paciente, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa es lo que la hipovolemia es causante de shock? Hay una hipercalemia que causa irregularidad cardíaca, destrucción de la médula y deficiente incremento de la catecolamina. La hemorragia se produce por agregación bacteriana, se desarrolla una coagulación intravascular diseminada que llega al shock endotóxico y esto te lleva también a la muerte del paciente. Insuficiencia crónica primaria es enfermedad de Addison, también inadecuada producción mineralocorticoide y se puede presentar también a cualquier edad. Se inicia con un proceso destructivo de la corteza, pero que se manifiesta un cuadro clínico. Para que se manifieste este cuadro clínico de destrucción de la corteza, tiene que haber por lo menos el 90% del tejido destruido, ¿no? Si no, no se manifiesta esta enfermedad de Addison. Muy bien. La causa es una adrenalitis inmunodestructiva. Es una enfermedad autoinmune, entonces, en el 60-70% se debe a una adrenalitis inmune. La enfermedad infecciosa puede ser otra causa, como la tuberculosis, la metástasis también, y algunas enfermedades metabólicas como la hemocromatosis o la amiloidosis que pueden también presentarse. La insuficiencia crónica secundaria se produce con trastornos del hipotálamo y la hipófisis, y que reducen la producción de ácido. Entonces todo esto se puede dar como causa